Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Estamos justo en la víspera de Pesaj y les deseo sinceramente que estén limpios de Hametz y que puedan entrar en este ciclo festivo con pureza, con limpieza y que reciban la presencia del Eterno, que traiga liberación, que traiga redención a cada uno de nosotros, porque esta liberación se opera a nivel individual y que también traiga liberación y redención a nivel colectivo. Que esta fiesta de Pesaj marque el inicio de eh, la redención definitiva para nuestro pueblo, que traiga una era de paz y de Torá a toda la humanidad. Y en un momento como este tan importante, también les recuerdo eh, que esta festividad es una conmemoración. No estamos haciendo un Corban Pesaj, ni estamos cumpliendo con todos los requerimientos que dice la Torá acerca de Pesaj, porque las circunstancias en las que estamos celebrando son muy diferentes. Y esto es solo una conmemoración, pero aún así tiene un valor espiritual muy elevado y abre las puertas del ciclo festivo. Entonces, con eso en mente, hablemos de nuestra compañera de viaje que nos ha introducido en esta semana y también eh, quiero decir algo con respecto a la porción anterior de alguna pregunta que me hicieron personalmente, esperando que el mérito de este comentario sea redunde en la salvación de nuestro pueblo, en la victoria de nuestro pueblo, en la liberación de los cautivos, en la paz de Israel y del mundo, en la bendición de cada uno de ustedes. De la porción anterior, alguien me preguntó personalmente que no entendía bien ese ritual de purificación del Metzorá, de la persona que padecía la aflicción de Tzaraá, que no le quedaba bien claro todo el simbolismo. Yo dije que era un ritual hermoso eh, en su conjunto y que cada uno de los elementos que integraba el ritual pues simbolizaba algo y que en conjunto echaban a andar una energía espiritual. La combinación de estos elementos desencadenaba una energía espiritual que culminaba el proceso de purificación de la persona. En estos elementos que se usan para el ritual intervienen todos los niveles de la creación, desde el nivel inerte, la materia inerte, que es donde está el agua, la vasija de barro, que también nos representa a nosotros, que somos vasijas de barro, que contienen una chispa espiritual que es el alma, y fuimos hechos así por el Creador, porque Él quiso que fuéramos recipientes, receptores, para poner dentro esa chispa de sí mismo y para que esa forma de contenedor eh, nos convirtiera en un deseo constante, un deseo para bien, un deseo del bien, que muchas veces ese deseo se tuerce y deseamos cosas que no son para bien, pero siempre el ser humano es puro deseo. El ser humano no se sacia, así como dice la escritura, que no se sacia el oído de oír ni el ojo de ver. No se sacia, también dice el proverbio, la tierra sedienta de agua. Bueno, así pues el ser humano nunca se sacia. No importa cuál es la naturaleza del deseo, pero siempre hay un deseo insaciable, insondable. Y la explicación de eso es que esa es nuestra naturaleza, que así nos hizo el Creador, porque Él es infinito y desea dar de su infinitud y nos creó con un deseo que no tiene fin. Para eso, para llenarnos de su infinitud. En fin, la vasija de barro representa ese nivel de la materia inerte, igual que el agua, que debía ser agua viva, agua que corra. La madera representa el nivel de la vida en su primer estadio, la vida donde todavía no hay movimiento. El vellón de lana que provenía de la oveja y las dos avecillas representan el nivel de la vida con movimiento, pero todavía sin habla.
El nivel del habla representa la conciencia, representa el intelecto, representa la expresión verbal con la que fue creada el universo. Y ese nivel ya está dado por el Cohen, que es el que efectúa este proceso, esta etapa o este ritual, que es el final, la culminación del proceso de purificación del Metzorah. Todo ello junto tiene, tiene una secuencia y tiene una forma, porque así es como se libera la energía para completar la purificación del Metzorah. Las aguas vivas tienen que ser aguas vivas, no aguas estancadas, porque el agua viva representa el curso de la vida. Representa también, porque dijimos que la enfermedad, la aflicción de Tzaraá estaba asociada al ego y al juicio, a emitir juicio sobre otras personas. Y todo esto se hace con el habla. Y el habla es algo que una vez que uno emite las palabras no las puede recoger, como dice la historia aquella de la persona que cometió este error y fue a preguntarle a un rabino cómo rectificarlo. El rabino le dijo: busca un almohadón de plumas, rómpelo y esparce las plumas al viento. Cuando lo hizo, le preguntó: bueno, rabino, ya lo hice, ¿qué hago ahora? El rabino le dijo: pues ve y recógelas una por una, que no falte ninguna. Y le dijo: eso es imposible. Le dijo: exactamente. Las palabras, cuando uno las saca de aquí, de este estuche, ya no hay cómo retirarlas. Y eso es una energía que salió de la persona, salió a la creación a cumplir una función específica. Entonces, esa agua viva representa eso. Como dijo el filósofo, el de la antigua Grecia: no se puede descender dos veces al mismo río, porque ya las aguas que pasaron no volverán. Y entonces, o como dice la canción popular: agua pasada no mueve molino. Entonces, en fin, esa agua viva representa ese curso de la vida y ese discurso verbal que no hay manera de volverlo atrás. La vasija de barro nos representa a nosotros, la madera de cedro, muy importante, la madera de cedro. El cedro es un árbol imponente. Los cedros del Líbano, con madera que se usó para construir el primer templo, eran unos árboles majestuosos. De hecho, están en la bandera del Líbano. Usted mira la bandera del Líbano, tiene un cedro, porque es típico de allí este tipo de cedro que es imponente, majestuoso. Eso representa la arrogancia, el orgullo del ser, del ego. Eso representa el ego, que debía ser eh, traído a un estado de anulación, la anulación del ego. Es decir, el hombre tiene que llegar al punto de reconocer que no es nada. Eh, eh, Incluso lo que podemos hacer, el talento que tenemos, todo proviene del ser divino. Nosotros no somos autores de nada, dueños de nada. Entonces eso está representado por el hisopo, que era un hierbajo que todavía en algunos lugares se usa para restregar, para limpiar. Es una hierba muy humilde, igual que el vellón, que es tomado de la oveja, que es un animal, es un animal humilde, callado, obediente. Entonces, esos elementos simbolizan eso. Los pajarillos significan el antes y el después. Fíjense que un pajarillo muere, su sangre es mezclada con el agua. Hay un vellón, ese vellón era teñido con la sustancia que se sacaba de un gusano, que también es algo pequeño, algo eh, muy insignificante, porque uno tiene que llegar al punto de comprender eso. Y eh, los pajarillos representan el antes y el después. Un pajarillo muere representando el hecho de que en nuestros actos ya Dios no los va a tener en cuenta, representando el hecho de que tenemos una nueva oportunidad. El pajarillo vivo que se libera en un campo abierto representa la nueva oportunidad que Dios nos está dando. Es decir, nos está presentando una página en blanco nuevamente y nos está dando la inspiración para escribir algo bueno. Es ese pajarillo que sale volando con ansia de volver a la libertad, de volver a la vida, de reinsertarse en la creación. Esa es lo que representa todo esto. El Metzorah, dijimos, o alguien me habló de que, qué relación tiene el Metzorah con el Mesías, porque el Talmud habla de que el Mesías
tiene relación con el Metzorá, con el hombre completamente leproso. Y acuérdense que uso la palabra lepra porque es la traducción común. Y sí, hay una relación en el sentido. ¿Cuál es el sentido de que el Mesías esté representado por este Metzorá? Es el hecho de que el Mesías tiene que escudriñar todos los escondrijos de la naturaleza humana para poder rescatar al ser humano, para poder redimir la naturaleza humana, para poder exaltar la naturaleza humana. Esta persona no puede ser esa, esa idea idílica del Mesías que se ha esparcido por el mundo, de un Mesías completamente perfecto, inmaculado, que no tocó nunca el pecado. De hecho, no es así. Si uno lee el llamado del Nuevo Testamento, vemos que sí, se equivocó, cometió errores, etcétera. Pero no es el tema ahora, ni yo tengo nada contra esta persona, que no tengo nada en contra con la idea de que existió esta persona, sí, existió esta persona, pero obviamente ni es Dios, imposible, y no es el Mesías y mucho menos es Dios. Pero independientemente de eso, eh, una de las contradicciones es esta: el Mesías tiene que ser un ser humano imperfecto, un ser humano que haya explorado toda la naturaleza humana, todos los rincones de la naturaleza humana para poder elevarlos. Así como uno eleva la creación cuando uno hace uso de ella, por ejemplo, uno come y está elevando, en ese acto de comer, está elevando la fruta o elevando el animal que uno está comiendo, etcétera, haciendo el proceso como lo dice la Torá. Bueno, el Mesías es la persona que va a elevar la naturaleza humana, la va a redimir, en ese sentido la va a redimir, porque él va a haber explorado toda la naturaleza humana. De hecho, en Hasidut se enseña que el Mesías ni siquiera es considerado un sádic, porque tiene que haber llegado al fondo, como el Metzorat, cuando se vuelve completamente blanco, toca a fondo y a partir de ahí empieza, es considerado limpio, porque a partir de ahí, bueno, ahí empieza nuevamente, es como si acabara de nacer, empieza a recuperarse espiritualmente. Asimismo, el Mesías eh, tiene que tocar el fondo de la naturaleza humana para comenzar a levantarla, tiene que haberlo explorado. Y si se involucra con la naturaleza humana a ese nivel tan bajo, no puede ser un sádico, porque un sádico es alguien que está intacto o casi intacto. Incluso se dice que el sádic no es influenciado por el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Eso el Mesías no puede ser un sádic porque tiene que lidiar con el Yetzer Hará. Tiene que tener esa batalla humana con la inclinación al mal, si no, no puede ser el Mesías. Eso aclarando que tiene que ver el Metzorá con la figura mesiánica, y entrando en esta porción que habla esta porción se llama Ajaré, a veces se dice Ajaremot, después de la muerte. Ajaré quiere decir después de la muerte de los hijos de Aarón. Y aquí lo que está hablando del ritual de Yom Kippurim. Y es un tema, no me quiero extender mucho porque voy a dedicar un comentario, si el Eterno lo permite, a esta porción específicamente. Hoy quise recordar también la anterior por las preguntas que me hicieron personalmente. Pero de esto también me han preguntado con respecto a la figura del Mesías. Y quiero aclarar algo. Eh, en la figura del Mesías en las Escrituras, es cierto que no es algo de lo que podamos hablar con toda claridad, pero tampoco hay una ambigüedad como para poder justificar cosas que son injustificables. Por ejemplo, este llamado Mesías viene
tiene una genealogía que se describe en los evangelios de Mateo y de Lucas de maneras diferentes, son líneas genealógicas diferentes. Eso algunos lo han justificado diciendo que una representa al padre y otra representa a la madre. Bien, mirando la teología cristiana, si esto representa, si la genealogía que está escrita en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, representa la línea paterna, no la podemos conectar con esta persona porque el cristianismo dice que él no es hijo biológico de este hombre. Entonces no podemos conectarla con el padre. Y si entonces recurrimos a la segunda, que es la de la madre, podemos conectarla biológicamente con todos esos ascendientes, antepasados de esta persona. Pero aquí hay varias dificultades. No voy a hablar de todas, pero voy a hablar de algunas, porque yo sé que hay algunas que son muy ajenas a la mayoría de las personas que pudiera escuchar esto. Para la judeidad está dada por la madre. O sea que cuando una persona nace de una madre judía se considera judío. No así si nace de un padre judío y de una madre gentil. La judeidad viene de la madre por diferentes razones y una de las razones más importantes es porque la persona se forma en el vientre de la madre, no se forma con el padre. La semilla la pone el padre, pero toda la gestación ocurre dentro de la madre, donde dice nuestras fuentes que la criatura recibe contacto con la Torá por primera vez. Sea en sentido metafórico, sea en sentido literal, porque la madre puede estar aprendiendo Torá y de alguna manera esa criatura la recibe, sea de una manera u otra. La persona ahí tiene el primer contacto con el judaísmo, con la judeidad, con los pactos de nuestros padres. Lo está recibiendo directamente a través de la sangre, lo está recibiendo a través de la percepción de la figura materna en cuyo vientre está dentro de ella, está participando de la naturaleza de ella. Ya esa criatura sabe, siente el calor de la madre, lo puede identificar, el olor de la madre y hasta la voz de la madre. Entonces, teniendo una etapa tan importante, esa primera etapa del desarrollo de la vida del ser humano, dentro de la madre es obvio que sea la madre quien dé esta vamos a decir, esta característica de la judeidad, esta naturaleza de la judeidad. Y entonces, ¿qué da el padre? El padre da la pertenencia a una tribu determinada. Eso mientras existió una estructura del pueblo de Israel que se podía identificar. Aún así, esto también tiene un aspecto espiritual. Esto se puede ver desde un aspecto espiritual. Pero naturalmente, comúnmente, así es como cuenta. Y entonces, sí, la segunda genealogía que está escrita en el en el Evangelio de Lucas, representa la genealogía de la madre, no lo conecta a una tribu. Algunos dicen, sí, pero en casos excepcionales, cuando no hay padre, la pertenencia a una tribu se puede adjudicar a través de la madre. Es cierto, pero es que este no es un caso excepcional, porque había un padre. Vamos a suponer que no lo consideraban biológico, pero había un padre, había un representante, había alguien que lo identificaba, que tomó de su nombre, tomó Ben Yosef. En aquel tiempo se identificaba así a las personas, no habían apellido, entonces se decía hijo de Ben Yosef. Por lo tanto, había una representación paterna, debía haberlo tomado de allí. Pero bueno, entonces tenemos la dificultad de que no es el padre biológico. Además de eso, la genealogía materna lo conecta al rey David, pero no a través de su hijo Salomón. Y sabemos que la promesa del mesianismo viene a través de Salomón, no de los otros hijos del rey David.
Y entonces, para los que creen que él sí fue hijo biológico de Joseph, eh, porque, bueno, hay ahora un campo de creyentes que se ha desgajado del cristianismo, pero todavía aceptan la idea de la mesianidad de Jesús y explican y dicen que sí, que fue hijo biológico de José. Bueno, eso tendría más lógica, pero eso no lo hace Mesías, porque había muchos descendientes del rey David por vía de Salomón que no fueron Mesías y este no es el caso. Y ahí sí tendríamos que entonces hablar de qué se necesita para ser Mesías. Y ya lo hemos dicho de alguna manera aquí o hemos mencionado algunos de los aspectos. Tiene que explorar toda la naturaleza humana para poder rescatar la naturaleza humana. Tiene que haber bajado al fondo del precipicio de la humanidad para levantar de allí la, la parte caída de la naturaleza humana, la parte muerta, el tejido muerto, revivirlo. Pero además de eso, una de las funciones principales del Mesías es unir a Israel en un solo credo, un solo corazón, traer, traer a Israel a una unión, como el Israel que acampó frente al monte Sinaí, que se dice que fue como un solo hombre. El Mesías tiene que cumplir esto, traer a Israel a la armonía, a la compenetración perfecta e introducir una era de paz en el mundo, en la que el conocimiento del Eterno va a llenar a la humanidad, como dice el libro del profeta Yeshayahu, como las aguas cubren el lecho marino. Esto no se cumplió. En primer lugar, esta persona dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer espada, a traer división. He venido a que hasta en una misma casa la familia esté dividida, el padre contra los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, etc. Entonces esto es totalmente contradictorio. La excusa es, bueno, pero él también dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, es decir, que un tipo específico de paz que se cumple a nivel individual. Pero esa no es la característica del Mesías del que nos habla la Escritura, sino, por eso es que le preguntan, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? Porque esa era la expectativa de Israel en la figura mesiánica. Es decir, esta persona que lograría unificar a Israel, redimir a Israel e instaurar esta época de paz. Y resulta que desde allí para acá no hemos tenido nunca una época en la que no haya habido alguna guerra en el mundo, en alguna parte, incluso épocas en las que hubo muchas guerras y épocas en las que hubo guerras que se llaman guerras mundiales por la cantidad de países y el alcance geográfico que tuvieron. Entonces no podemos hablar de una figura mesiánica cuando no se ha introducido esta guerra, esta época de paz, en que incluso la naturaleza va a cambiar y podrá morar el cabrito con el lobo, porque la naturaleza, la creación toda se va a venir a esta paz y a esta armonía generalizada. Y no solamente esto, sino que va a traer conocimiento de Torah a la humanidad en tanta abundancia que no se va a necesitar, dice la Escritura, que no se va a necesitar que alguien le enseñe a otro, porque cuando alguien quiera enseñar, el otro le va a responder, no necesitamos porque ya conocemos al Eterno. Eso no ha existido. No ha existido a nivel colectivo y ni siquiera a nivel individual, porque hay todavía millones y millones de personas que no conocen al Eterno. Y estas son características que tienen que cumplirse. También me preguntaron por el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, si es verdad que los rabinos, que en la Biblia judía quitaron ese capítulo y que los rabinos prohíben estudiar ese capítulo. Eso es un disparate total. En la Biblia judía no se quita ningún capítulo.
Eso es infringir una misbah que dice que a su escritura no se puede ni añadir ni quitar. No estamos autorizados para eso. Y además, aun si dijéramos todos los escritos de los profetas que vinieron después de Moisés no tienen la misma categoría, y eso es cierto, y pudiera modificarse, pudiera decidirse sobre un libro si forma parte de la escritura o no, independientemente de eso, los rabinos no prohíben, no se ha quitado del Tanaj, y los rabinos no prohíben estudiar. Siempre se aconseja que estudiar ese capítulo hay que hacerlo con una autoridad en las escrituras, alguien que en verdad sepa guiarlo a uno en la comprensión de la escritura. No porque haya ninguna duda al respecto, sino porque hay mucha confusión y la mayoría de las personas van buscando allí lo que no tienen que buscar. En primer lugar, ese capítulo habla del pueblo de Israel. Algunos dicen, no, pero está a un nivel muy personalizado. En muchas ocasiones el pueblo de Israel está a un nivel muy personalizado. Dios dice de Israel, le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. Ahí está sumamente personalizado. Pero independientemente de eso, de ese nivel semántico que pueda estar más personalizado o no, está el contexto en el que está ese capítulo. Ese capítulo no está aislado en el libro del profeta Isaías, forma parte de un segmento del libro que habla de Israel. Ahora, además de eso, habla de una persona a la que no se le hizo caso. Eh, dice, este capítulo dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y sigue hablando de ciertas características y ciertas cosas que pueden verse reflejados en una persona o en un pueblo cuando se utiliza esta metonimia o se utiliza esta metáfora para indicar que, para personalizar, individualizar a un pueblo, verlo en la figura de una persona. Además de eso, fíjense, que está hablando de una persona a la que no se le hizo caso. Eso no fue cierto con Jesús. Lo siguieron multitudes. Entonces sí se le hizo caso. Sí tuvo reconocimiento. Aquí está hablando de una persona a la que despreciaron. Jesús fue despreciado, ciertamente, si es verdad lo que se dice de él, que no creo que todo lo que se dice de él, mucho menos en el Nuevo Testamento, sea verdad. Pero suponiendo que parte de eso sea verdad, fue despreciado, pero también fue amado, fue muy amado. Entonces no se cumple esto del capítulo 53 del libro de Isaías, tan llevado y traído por la cristiandad. Fue una persona reconocida y seguida por multitudes, por multitudes. Por lo tanto, no aplica a él eso que dice ahí y otras cosas que no voy a entrar en tantos detalles, pero para que entiendan, no, si vamos a querer, si vamos a ser exquisitos con esto, pues no aplica ahí, eso no aplica ahí. Y está hablando de Israel, está hablando cuando exista ese reconocimiento va a ser por parte de Israel, no por parte del mundo, no por parte del mundo. En las escrituras hay que leerlas, y esto es algo que yo sé que la mayoría de los que me están escuchando saben, pero es válido repetirlo, hay que leerlas en su contexto histórico y social. Hay que ubicarla también en el contexto literario, en qué parte del libro está, de qué tema se está tratando. Es muy importante, independientemente de que la profecía tiene una dimensión sobrenatural, tiene un alcance, es como asomarse a una dimensión sobrenatural. No podemos desarraigarla, arrancarla de su contexto. Entonces con esto terminamos este comentario deseándoles una vez más una fiesta de Pesaj de mucha bendición. Shalom.